días, bienvenidos a la Universidad del Pacífico y a la presentación del libro ¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo, de Piero Gessi y José Gallardo. Para dar inicio a este acto, me gustaría invitar a la doctora Cynthia Sanborn, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, para que nos dé las palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Para la Universidad del Pacífico, una institución que acaba de cumplir 50 años de labor formativa, pensar en el futuro del país es y siempre ha sido un objetivo prioritario. En 1962, la universidad fue fundada con la idea de formar líderes que pueden gestionar una economía y una sociedad en vías de modernización, entendida como modernización capitalista y democrática. Como sabemos, en los años 70 el Perú tomó otro camino, más aún en los 80 y en los 90, con una apertura radical de la economía y una concentración extrema del poder y la corrupción. Costos muy altos en términos de la institucionalidad democrática y el desarrollo a largo plazo. En la última década hemos retornado a la democracia con un crecimiento económico extraordinario, dos factores claves para el desarrollo. Sin embargo, la tendencia a pensar que esto va a continuar para siempre o que los problemas que tenemos no se va a poder superar, son tendencias inaceptables para nosotros. El año pasado iniciamos una iniciativa para pensar en el Perú en largo plazo, cuando despertemos en 2062, Visiones de Perú en 50 años, una mirada multidisciplinaria y diversa sobre el Perú al futuro que queremos. Hoy compartimos con mucho gusto otra iniciativa que también viene preparándose a cocina lenta desde dos economistas muy reconocidas en el país y afuera. Miguel Ugaz hará la presentación formal de ellos, pero nos agrada mucho tener a ambos con nosotros presentando sus reflexiones sobre la situación actual y sobre todo qué podemos hacer con el Perú. Bienvenidos a todos y gracias por compartir con nosotros hoy día. Gracias, Cynthia, por sus palabras. Ahora me gustaría invitar aquí al escenario a los dos autores, a Piero Gessi Solís, exdirector ejecutivo de Economía Global y Mercados Emergentes de Barclays Capital, y a José Gallardo Koo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director del Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, antes que nada, agradecer a la Universidad del Pacífico por haber liderado la publicación del libro, por haber organizado este seminario, y también a nuestros comentaristas, don Julio Kotler, de David, y a todos ustedes por acompañarnos pues, a estas horas tempranas de la mañana. El libro se origina alrededor de las elecciones del 2011, como dijo Cynthia. En ese momento, los dos candidatos que ex ante tenían un mayor riesgo son los que pasan a la segunda vuelta, a pesar de haber otros candidatos pues, con bastante credibilidad y experiencia de gobierno. Fue una campanada de alerta para nosotros, ¿no? Por un lado, la macroeconomía venía, el Perú era casi un cuasi milagro económico, la macroeconomía venía espectacular, uno de los crecimientos más altos del mundo. En algunos años el Perú es, después de China e India, el país que más crece, la inflación más baja de América Latina, unos ratios fiscales impresionantes, grado de inversión, todo muy bien. Entonces empezamos a ver que había tal vez algo que la macro pura, la macro más visible, no capturaba plenamente. Entonces Pepe y yo empezamos a ver alrededor de esa época que otras variables económicas no están capturadas por la macro, y empezamos a ver variables como la productividad, el empleo, la desigualdad, que son lo que los economistas llaman los pilares del bienestar. Y nos dimos cuenta que en esas variables ya las cosas no estaban tan bien. Mientras que en la macro posiblemente teníamos 18, en los pilares del bienestar teníamos, digamos, 12. La productividad era heterogénea y baja en amplios segmentos. La calidad, la generación de empleo de calidad era bastante limitada. La distribución del ingreso en el país había mejorado, pero después de haberse deteriorado bastante, y la verdad cuando la medías bien, era todavía muy, muy alta. Y más importante aún, la desigualdad de accesos y oportunidades era mayúscula en el Perú. El Perú es uno de los países más desiguales en términos de oportunidades. No hay igualdad de oportunidades al comienzo.
ni mucho menos. En el ranking del Banco Mundial aparecía pues en el puesto 13, 14, 18 países, muy por debajo de países similares en términos de ingreso per cápita y más bien parecido a los países más pobres de Centroamérica, ¿no? Esto podría ayudar, pues esta lectura, estas dos tipos de variables, digamos, podría explicar lo que los politólogos llaman la paradoja la paradoja peruana, que es esa falta de sincronía entre una economía que va muy bien aparentemente y presidentes e instituciones políticas bastante desprestigiadas en general. Más aún, cuando hace como 3, 4 años vino Michael Porter al Perú y habló de que el país era un país poco diversificado, siguiendo trabajos de Ricardo Hausmann y Dani Rodri, que el país era poco diversificado y adicionalmente no se había transformado mucho, dependíamos todavía demasiado de las materias primas a pesar de del crecimiento notable. Y alrededor del año 2011-2012, se presenta el libro de desarrollo económico más importante de los últimos 50 años de Acemoglu y Robinson. Y ellos son muy pesimistas explícitamente sobre el Perú. Dicen que un país con institucionalidad extractiva como la peruana tiene muy pocas probabilidades de lograr el desarrollo. Entonces, nuestro análisis preliminar fue que en realidad el Perú, había estas 4 lecturas distintas del Perú, pero no eran excluyentes. El Perú era todo a la vez. Era un país con una macro espectacular, con otros indicadores digamos, no tan notables, más amplios, no tan notables, todavía poco diversificada y con serias restricciones a lograr el crecimiento dada la institucionalidad bastante pobre, ¿no? Entonces, así vamos con la idea de escribir el libro, tratar de poner ideas, digamos, usando los avances de la economía, de la ciencia económica, en la medida de lo posible y tratando de hacer algunas innovaciones también cuando era necesario. La siguiente etapa fue entonces tratar de explicar, digamos, hacer un diagnóstico con un médico, tratar de diagnosticar qué explica este desempeño desigual. Y llegamos a la conclusión que eran básicamente 3 factores. Por un lado, el mismo modelo económico que tenía grandísimas virtudes y ventajas, también tenía estos efectos no deseados. Cuando el Perú se inserta en la economía mundial alrededor del 90, era muy entendido el principio de ventaja comparativa y el hecho que éramos, pues, se pensaba que teníamos una abundancia relativa de mano de obra y que al insertarnos en el mundo eso iba a ser donde nos especializáramos. Pero la realidad es que nuestra ventaja comparativa real es en recursos naturales. Y eso ya era en los 90, se acentuó aún más alrededor del año 2002, 2003, cuando la irrupción de China a la escena económica mundial tiene unos efectos que acentúan nuestras ventajas comparativas. Por un lado, aumenta el precio de materias primas, lo que hace más rentable la inversión en recursos naturales. Por el otro lado, China pues viene inicialmente con una oferta ilimitada de mano de obra y hace pues relativiza, China como el resto de Asia relativiza nuestra oferta la abundancia peruana, entonces se exacerba eso. La segunda razón, entonces, la primera razón fue digamos, el modelo. La segunda razón fueron las políticas públicas. Las políticas públicas no fueron suficientemente activas para tratar de contrarrestar los aspectos menos deseables del modelo, ¿no? Naturalmente, eso, por ejemplo, se vio en la política de regionalización mal diseñada. Y por último, digamos, fueron el modelo, las políticas públicas y por último la institucionalidad débil, vista en partidos políticos débiles, Estado débil, corrupción, etcétera, también ha hecho muy complicado el manejo. Por ejemplo, un ejemplo de cómo nos pasa la factura a la institucionalidad débil es lo que pasó en el terremoto de Pisco, pues en el 2007, cuando el Estado no pudo reaccionar a tiempo y darle sostenibilidad a la vida de la gente. Al final fueron muchas opciones privadas que trataron de solucionar, pero al final hubo una gran falla del Estado. Obviamente, todos estos factores están muy relacionados.
las políticas públicas no mejoran el modelo o no tratan de hacer ajustes, digamos, al modelo porque la burocracia es débil, y la burocracia es débil porque ha habido pues una debilidad institucional generalizada. Entonces, la causa de última instancia, y en eso no estamos necesariamente escurriendo la pólvora, es que la debilidad institucional está en el centro del problema. Ahora, ¿qué se ve para futuro? Nuestra conclusión es que el proceso de crecimiento actual no contiene la semilla del desarrollo económico. Naturalmente no nos vamos a desarrollar, no es un proceso inevitable y solamente hay una cuestión de hay que dejar pasar el tiempo, por varias razones. Primero, ha habido factores exógenos que nos han ayudado bastante en los últimos años, que han sido factores demográficos y factores, bueno, los precios de materias primas y el hecho del crecimiento chino. Esos dos factores van a empujar el crecimiento menos en los siguientes años. China ya claramente se ha acelerado, pasando niveles de crecimiento de 10% a 7%, digamos, y por otro lado, el factor demográfico es entendido por el hecho que tenemos un porcentaje de gente que trabaja como porcentaje del total de gente total que ha crecido, digamos, hay relativamente más trabajadores que niños y personas de más de 65 años en el país, y eso los economistas consideran el bono demográfico. Eso que es hablado mucho en el Perú, en realidad confunde efectos nivel con tasa. El bono demográfico ya se dio en gran magnitud, ha afectado el nivel de PBI, pero no va a afectar positivamente el crecimiento del PBI. La segunda gran razón, digamos, por las cuales estamos, un poco preocupados si no hacen cambios, y la idea del libro es, claro, proponer cambios, es el hecho que la experiencia peruana actual de crecimiento no es tan inusual. Muchos países han logrado crecer por muchos años y eventualmente se han estancado. Tener institucionalidad sólida y fuerte no es condición necesaria para crecer, pero sí para sostener el crecimiento. Y el mismo proceso de crecimiento no parece que estuviera consolidando la institucionalidad. El Perú mismo, entendiendo todas las grandes mejoras y transformaciones productivas que en el sector privado que se han dado en los últimos 20 años, ya tuvo otros periodos de crecimiento más largos que el actual y con tasas de crecimiento no mucho menores, 5,4 en los últimos 20 años en el Perú, 5,3 después de la Segunda Guerra. Entonces no estamos en una situación tan inusual. La experiencia histórica también te demuestra que los países que realmente aprovechan el boom de materias primas son aquellos o que ya eran desarrollados como Noruega, Holanda, o que han tenido han tenido institucionalidad relativamente fuerte. Y por último, la desigualdad eventualmente te pasa factura. Este es un riesgo que se puede dar. Ahora, ¿cuál es nuestro escenario base sin cambios, digamos, el status quo? El escenario base es uno en el cual tenemos posiblemente algunos años de crecimiento adicional en la medida que hay nuevos proyectos mineros que están entrando, pero este crecimiento eventualmente se va agotando. De hecho, ya estamos viendo ciertas señales como consecuencia de dos cosas. Una, los procesos de reestructuración o, digamos, las presiones para redistribuir el dinero eventualmente van a afectar la rentabilidad, sobre todo en los sectores más asociados a los recursos naturales. Es un riesgo bastante grande en la medida que el retorno a la rentabilidad va cayendo por presiones sociales y redistribución explícita o explícita, la inversión va a tender a caer. En segundo lugar, los cuellos de batalla productivos que ya estamos viendo en términos de limitación de infraestructura física, humana, muy poca sofisticación tecnológica, etcétera, también es un segundo factor. Y el tercer factor es el hecho que ya los precios de materias primas ya no siguen subiendo. Podrían inclusive caer, pero ya no están subiendo. En cuyo caso, y para sostener el crecimiento, el Perú posiblemente necesita que los precios de materia prima sigan subiendo. Y de hecho eso es lo que tuvimos entre el 2002 y el 2011, digamos, precios que siguieron subiendo, y eso tuvo un efecto positivo sobre el crecimiento. Ahora, la pregunta es qué hacer, ¿no? Porque creo que no es muy útil decir la institucionalidad es el gran problema del Perú, porque
y que no se, por primer lugar, la institucionalidad no se está controlando, digamos, no se soluciona sola. Ya sabemos después de 20 años que la institucionalidad no se soluciona con el crecimiento. Segundo, no se puede tomar una política económica, uno no puede decir vamos a fortalecer la institucional y hacer una política para fortalecer la institucional. No podemos decir vamos a derogar la corrupción. No podemos decir vamos a formar una ley para crear partidos políticos fuertes. Vamos a hacer una ley para hacer un Estado fuerte. Son pues cosas de muy largo plazo, de muy largo aliento, que no están bajo control si el presidente Humala hoy día no puede tomar esas leyes, porque no servirían para nada, no tienen el efecto. No podemos decir vamos a mejorar el capital humano. ¿Quién no va a querer pues mejorar el capital humano, reducir la corrupción, mejorar la seguridad? Pero no son variables de política. El control está en la política económica. Y así nuestra opinión es que lo que se maneja, y para evitar pues hablar de generalidades, es hablar de la política económica. Y la política económica eventualmente afecta a la institucionalidad y genera un círculo virtuoso. En la macroeconomía pasó así. En los 90 la institucionalidad macro estaba completamente destrozada, cero credibilidad, en la medida que el Banco Central redujo la emisión monetaria, empezó a tener menores niveles de inflación, ganó credibilidad, eso le permitió fortalecer sus cuadros, hacer mejores políticas, se generó un círculo virtuoso en el cual una mejor política mejora la institución, al Banco Central en este caso, y una mejor institución atrae nuevos técnicos y genera mejores políticas. La idea sería empezar a encontrar círculos virtuosos en otras áreas que permitan expandir lo que se ya ha pasado en la macroeconomía. El título del libro, ¿qué se puede hacer con el Perú?, trata de reflejar exactamente el hecho que no todo lo que quisiéramos hacer se puede hacer. Dentro de los límites que te da la restricción institucional, el margen posible de acción está exactamente en las políticas económicas. Ahora Pepe nos va a hablar sobre qué tipos de políticas económicas tenemos en mente y fundamentalmente tratar de entender cómo llegamos a ella. Esto no es una lista de lavandería, pues una lista de 10 políticas, esto es una idea más comprensiva y hay que llegar a hacer un diagnóstico correcto para poder llegar a este grupo de políticas. Lo dejo con Pepe. Gracias, Piero. Bueno, entonces, buenos días a todos. Entonces, nuestra pregunta es si se tienen que crear círculos virtuosos de política económica hacia la institucionalidad, que a su vez esto refuerce el proceso de generación de políticas económicas. La pregunta es, ¿dónde buscar? ¿Cómo hacer para mejorar la política económica? Cuando uno revisa la literatura del crecimiento económico empírico, lo que hemos hecho los economistas en las últimas 2 décadas, encontramos varios enfoques, varias maneras de mirar o de identificar factores que nos puedan ayudar en este proceso de política económica. Una manera de identificar factores es hallar los determinantes del crecimiento económico de manera directa, ¿no? Ese es el enfoque de los profesores Barros, Sala Martín, a través de regresiones de corte transversal. Un segundo enfoque es poner atención a los factores que explican la productividad de las economías. A través de la construcción de agregados de producto, capital, empleo, se construyen los indicadores de productividad y luego uno busca cuáles son los determinantes de esa productividad. A través de los determinantes de la productividad se identifican factores que afectan el crecimiento. Una tercera metodología es el diagnóstico del crecimiento. Esta metodología lo que hace es busca los cuellos de botella en el crecimiento. Bueno, entonces buscamos los cuellos de botella y también de esta manera identificamos un subconjunto de factores sobre los cuales se puede actuar. Y finalmente están los indicadores de competitividad de los que uno lee con frecuencia en los medios, ¿no? A través de encuestas se pregunta cuáles son los factores que, en los que no estamos bien en términos de competitividad. Entonces, todas estas metodologías identifican factores sobre los cuales podríamos basar la política económica. Pero como Piero comentaba, uno encuentra
varios problemas cuando uno mira estas metodologías. Por ejemplo, el problema de endogeneidad, el problema de que muchas de las variables son, son variables de Estado y no variables en el control del hacedor de política, ¿no? El capital humano. El capital humano solo se acumula a lo largo de las décadas, de los siglos, ¿no? Entonces uno no los puede cambiar tan rápidamente en el corto plazo para de esta manera determinar crecimientos rápidos. Pero al mismo tiempo, reflexionando sobre el hallazgo de que los problemas que uno encuentra en el rendimiento o en el desempeño asimétrico de la economía peruana, y que aquí hay una complejidad de factores que tienen que ver con lo institucional, con lo burocrático, con las políticas económicas, entonces nuestra estrategia fue buscar en el funcionamiento del sistema político, fallas del sistema político. ¿Qué hay en el sistema político que nos ayude a tener una estrategia para lograr un crecimiento más rápido y lograr con mayor probabilidad el desarrollo? Encontramos dos tipos de fallas. Hay muchas cosas que en el Perú no se hacen por la falta de respaldo a estas políticas. Esto le llamamos el problema de la ausencia de partes interesadas con interés, la ausencia de stakeholders, ¿no? Este es el caso de la educación, este es el caso del desarrollo rural, la parte de la agricultura más tradicional, este es el caso de la inseguridad en muchas partes del país. Este problema se refiere a que cuando existen fallas en el sistema político, el sistema no los tiende a corregir. Cuando, por ejemplo, en un mercado hay una escasez, el precio sube, y en respuesta a esa subida en el precio hay una oferta que se expande. En el sistema político no necesariamente pasa eso. A veces pasa, a veces no pasa. Cuando no pasa es porque no hay respaldo de las políticas. Cuando los beneficiarios de que pasen las buenas políticas son individuos atomizados, dispersos, que no tienen capacidad de organización. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Este problema se puede solucionar si es que construimos burocracias que compensen en el funcionamiento del sistema político la ausencia de respaldo. Es una solución por conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el tema de inseguridad, construir un dúo policía-fiscalía que maneje temas como diseño de incentivos, estadísticas, muestreo, coordinación interinstitucional, diseño de instrumentos de política, ¿no? Como esfuerzos, multas disuasivas, etc. Entonces hay una complejidad en la política económica que solo lo puede hacer una burocracia altamente calificada, pero que no existe. Identificamos también un segundo problema que le llamamos el problema de agencia común, porque este es un problema, digamos, de incentivos que existen en economía, pero en este problema, en el funcionamiento del sistema político, se producen fallas de incentivos hacia la burocracia cuando existen más bien muchas partes interesadas que tienen discrepancias sobre lo que se tiene que hacer. La institucionalidad frágil, ¿no?, crea de facto la existencia de lo que llamamos múltiples principales que influencian a una misma burocracia. Entonces, en este problema hay un problema de incentivos. ¿En qué sentido? Las burocracias tienden a hacer más de lo que es socialmente óptimo en lo que los principales coinciden y hacen mucho menos en lo que los principales no coinciden. En la década última hemos observado una expansión fiscal sin precedentes. Empezamos la década con un presupuesto público de 30.000 millones. Hoy día el presupuesto público es de 110.000 millones, ¿no? Y uno puede ver que esta expansión sin precedentes en la parte fiscal no ha sido acompañada con una mejora en la calidad del gasto. ¿Y eso por qué ocurre? Porque todos los principales podemos estar de acuerdo en que hay que gastar más. Siempre hay una mayor necesidad por aquí, políticamente es conveniente gastar más, etc. Pero gastar bien no es algo en lo que coincidamos. ¿Por qué razón? Porque un proveedor puede no estar interesado en eso.
Esta problemática, por ejemplo, ha sido analizada en un libro de Jaime Altaus, para el caso de los gobiernos locales, regionales. Y el resultado de esto no es trivial. Si uno, por ejemplo, ganase en eficiencia 5% del presupuesto público, en los últimos 8 años, que coinciden con la expansión de la economía peruana a partir de mejores precios de commodities, nos hubiese permitido tener unos 40.000 millones para gastar en las mayores necesidades del Estado. Hacer lo que alguna vez Piero comentaba, de hacer apuestas grandes, ¿no?, en la economía. Esas apuestas en educación, seguridad, infraestructura, política para creación de externalidades para el sector productivo, etcétera, que son bastante necesarias y que se pierden. ¿Cuál es la solución? Como este es un problema de agencia, aquí no hay una ausencia de burocracias especializadas, lo que se propone en el libro es una combinación de hacer explícita una agenda de política económica y tener en los puntos que sean sensibles un liderazgo. Entonces, de esta manera, en base a estos dos grandes ejes, que son la ausencia de partes interesadas con influencia y el problema de agencia común, ordenamos un conjunto de políticas. Cuando hay ausencia de partes interesadas con interés, tenemos que crear burocracias en los temas de educación, en los temas de seguridad, en los temas de desarrollo rural. Esto nos va a permitir crear ejes de crecimiento alternativos o que se adicionan a lo que ya tenemos. Al eje exportador le vamos a añadir un eje de crecimiento en la parte educativa y un eje de crecimiento en el desarrollo rural. Esto curiosamente no es nuevo, pero no es conocido. Lo que nosotros, por ejemplo, conocemos del caso chino es que China ha crecido mucho por exportaciones. Pero el crecimiento chino de exportaciones fue precedido por el crecimiento chino en las reformas del agro y de la educación. Por lo tanto, China tiene un crecimiento muy potente, tiene varios motores, varios ejes. China creció por educación y por desarrollo rural mucho antes de que se dé su boom exportador. Y es por eso que tiene estas impresionantes tasas. Por el otro lado, por el lado de agencia común, hemos identificado también políticas económicas que caracterizamos de dos maneras. Una vertiente más macroeconómica, donde una arista es mejorar la eficiencia del gasto y articularla a un manejo fiscal intertemporal. Y por otro, en una arista más microeconómica, trabajamos el tema de las complementariedades, el tema de la creación de externalidades de tecnología, de información, de coordinación, que se combinan con estrategias de crecimiento regional, políticas de competencia y regulación, políticas comerciales, ¿no? Entonces, todo esto se integra en una propuesta en base a estos dos ejes. Creemos, para terminar, que este es un excelente momento para discutir de desarrollo en el país, por varias razones. Hace poco más de 2 décadas empezamos un camino en el cual, tratábamos de resolver muchos problemas que tenía la economía peruana entonces. Era un mundo de represión financiera, de deuda externa significativa, de déficits fiscales, de un fracaso en el modelo de gestión de empresas públicas. Era un mundo de tipos de cambios bajos que luego sufrían mega devaluaciones. Era un mundo poco amigable con la inversión extranjera. Ese mundo en realidad ya no existe. Sin embargo, las líneas maestras de la economía peruana siguen respondiendo a esas problemáticas. Pero lo que se hizo en realidad no ha sido negativo, porque el Perú de manera innegable ha avanzado. Entonces, lo que se tiene que discutir hoy día es, sin alterar ciertas líneas maestras que nos han servido, replantear las prioridades de política de la economía peruana. Por ejemplo, ya no, nuestro interés no es cerrar los déficits fiscales, pagar la deuda, reducir sus niveles, ¿no? De repente nuestra prioridad es gastar bien. De repente nuestra prioridad ahora ya no es bajar aranceles altísimos, desordenados
y que creaban problemas de economía política. De repente, nuestra prioridad ahora es tener una política comercial estratégica, ¿no? Ya no es de repente un problema de gestión de empresas públicas, eso está privatizado. De repente hoy día debemos tener mejores políticas de regulación, de competencia. Entonces, es un buen momento, ¿no? Porque ya han pasado 2 décadas desde que se lanzaron o se establecieron las líneas maestras de la política económica actual. También es un excelente momento para discutir de desarrollo ahora, porque hemos aprendido bastante. Hoy día sabemos bien qué cosa nos da o qué nos da el modelo que tenemos, ¿no? Como Piero decía, si ya no se ha desarrollado el tema de la educación y la salud con lo que tenemos, es claro que no se va a desarrollar si seguimos así en los siguientes 5 años. Sabemos, por lo tanto, cuáles son nuestras fallas. Sabemos también, hoy día mejor que antes, qué causa crecimiento. Las instituciones, los incentivos, no aparecían en la discusión de hace 20 años, cuando nos graduábamos. Hemos aprendido también mejor qué cosa causa ventaja comparativa. Antes creíamos que era la abundancia de factores en una economía, la abundancia relativa. Hoy día sabemos que creamos ventajas comparativas desde las capacidades productivas, desde la educación, desde la capacidad de insertarse en las cadenas de valor, desde las mismas políticas públicas, si las políticas públicas son capaces de crear externalidades de información, coordinación, externalidades tecnológicas, ¿no? Hoy día sabemos entonces mucho más que hace 20 años de cosas que precisamente nos sirven para lo que hay que hacer hoy día. Entonces, estamos en la necesidad de generar una nueva discusión, estamos con un excelente tiempo para hacerlo. Hay que tomar en cuenta un aspecto más. En estos momentos, las economías que no han tenido un desempeño como la peruana se están esforzando más que el Perú en mejorar, están ganando en competitividad. Nosotros no tanto, y no solo eso. El boom de las cotizaciones, de las exportaciones tradicionales, en general trae muchas cosas positivas, pero no ayuda con la competitividad. El crecimiento de los ingresos públicos privados lleva a una expansión del sector no transable. Allí no se gana tanta productividad y eso se traduce en una subida de los ingresos medios que nos crea una sensación de bienestar que es la que hemos tenido en los últimos 8 años. Pero eso quiere decir que hemos mejorado los ingresos sin mejorar en competitividad, sin mejorar en productividad. Los otros mejoran, nosotros no tanto. Pero los que estaban mejor que nosotros también van a mejorar y mucho, porque viven en un mundo en crisis. Hay que mirar las transformaciones que tienen las empresas españolas hoy día. Entonces, el mundo se está preparando para competir mucho mejor. El que viene es un mundo de crecimiento más esquivo. Y si el Perú, ahora que puede, no reacciona, entonces probablemente sus probabilidades de desarrollo, que per se son bajas por los temas institucionales, serán todavía menores. Gracias a Piero y a José por la presentación. Ahora me gustaría invitar a los comentaristas, al doctor Julio Kotler Dolber, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, y a David Rivera del Águila, director de la revista Poder, si nos pudieran acompañar, por favor. Bueno, yo voy a hacer las veces de moderador, periodista, comentarista. Lo que me toca en esta primera parte es darle las palabras a Julio, después voy a hacer unos comentarios que en realidad van a tener como objetivo más invitar una conversación entre todos nosotros. Julio, te dejo la palabra para los primeros comentarios sobre el libro de Piero y Pepe. La presentación me hace recordar a un general brasileño que decía que el país va muy bien, pero que a la gente le va muy mal. Es una paradoja a la que estamos acostumbrados en el Perú. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar este libro y a la Universidad del Pacífico, que me está haciendo caserito, porque estoy comentando los libros que se presentan por acá.
el libro tiene un planteamiento bastante claro. Para el desarrollo se requiere estabilidad macroeconómica, incentivos al mercado y una institucionalidad sólida. ¿Cuál es esa institucionalidad? No la sabemos. Puede ser la china, puede ser la cubana o puede ser la chilena. Cualquiera de ellas daría lugar a un desarrollo económico. Depende de los gustos que cada quien tenga. El diagnóstico del Perú es que en los últimos 20 años hemos tenido un crecimiento extraordinario, un modelo económico basado en recursos naturales, la explotación de recursos naturales, con débiles burocracias económicas y con una institucionalidad débil que supuestamente debería ser una institucionalidad política y democráticamente débil, aunque no está especificado. Para eso se requieren cambios. Los cambios son hacer de políticas económicas cambios institucionales. Y para hacer esto, la función de producción, ya ven que aprendió la jerga, sería instituir burocracias. Burocracias técnicas en educación, pobreza, delincuencia y para sofisticar la economía. Espero no engañar el argumento. Ahora bien, yo ando fascinado con el descubrimiento que han hecho los economistas de las instituciones. A mí realmente me produce, no es mucha simpatía, pero mucha curiosidad, porque en cualquier curso de introducción a las ciencias sociales van a contar que las sociedades se fundan en normas, reglas y valores que son las instituciones básicas de toda sociedad. Sociedad sin instituciones no existe. Pero también lo que aprendemos es que las instituciones se forman en base a que hay actores y agentes interesados en determinadas normas, reglas y valores, que no caen del aire, sino que hay intereses en crearlos o en eliminarlos. Esto significa que tiene que haber una correlación de fuerzas que haga posible que determinadas normas, reglas y valores se impongan, lo que el italiano Gramsci llamaba la hegemonía. Hoy por hoy se dice que hay una ideología capitalista que es hegemónica en el Perú. Bueno, esto cuando vemos los clásicos, a Schumpeter o a Lindblom, encontramos que esto es para ellos muy claro, o a Zhiborsky. Es decir, los cambios institucionales dependen de los cambios y de las fuerzas políticas existentes. En el caso peruano, no fueron tanto las nuevas fuerzas políticas las que impusieron las reglas del mercado, sino fue el derrumbe y la limpieza total que existió de las viejas políticas del antiguo régimen del año 90, que dejó el campo libre para nuevas instituciones, pero que no estaban legitimadas. Al fin y al cabo, el primer gran transfuguista se llamaba Alberto Fujimori. Y eso lo saben muchos de los que están acá, de qué manera en una semana se pasó de las políticas heterodoxas a las políticas ortodoxas. Dadas estas condiciones, el problema de las burocracias es por qué hay determinadas burocracias y por qué no hay determinadas burocracias. ¿Por qué en el Ministerio de Economía y en el Banco Central hay supuestamente importantes reglas, valores, normas y líneas de acción, mientras que en otros lugares no lo hay? No se trata simplemente de inacción, sino de desinterés. Yo me pregunto hasta qué punto el desarrollo económico que hemos tenido hasta ahora se debe a falta de instituciones. Por ejemplo,
¿Por qué no existe en el Ministerio de Energía y Minas una poderosa burocracia técnica similar a la chilena, mientras que lo que sabemos es que hay una limpieza total de todo lo que signifique una buena burocracia ahí? A este respecto, yo lo que creo es que hay dos problemas que ustedes mismos han mencionado. Hay una política económica que no está sustentada en una institucionalidad democrática importante. Y habría que ver hasta qué punto esto que hemos dicho al principio, la gente le va mal y la gente está descontenta, tiene que ver con este tipo de modelo. Este es un capitalismo muy curioso. Este es un capitalismo sin empleo formal. Este es un capitalismo en que el 70% de la población es informal. Eso quiere decir que hay 70% de la población que está fuera del Estado, que está fuera de la ley, que está fuera de la norma legal, está fuera de la comunidad política peruana. Son ciudadanos electores, pero son ciudadanos que no tienen participación en el Estado en términos de derechos y deberes. Y yo creo que esto es un factor fundamental para explicar muchos de los problemas que tenemos, entre otros, la no institucionalidad. Y no institucionalidad, comienzo con el respeto al semáforo, que yo le doy mucha importancia porque ahí está, es el símbolo del Estado. El otro tipo de problema es que, siguiendo la jerga y la concepción económica, desde el momento en que la institucionalidad está basada, o la economía está basada en la explotación de los recursos naturales, en el Perú se ha creado lo que ustedes llaman un path dependence. Un path dependence es una dependencia a una forma de crecimiento económico que tiene intereses creados, legítimos, obviamente, y que no va a resistir tan fácilmente a hacer los cambios. Para sofisticar y diversificar la economía del Perú, se va a requerir cambios políticos, porque basta leer los medios de comunicación para entender que diversificar significa para muchos, como para mí, fortalecer la capacidad del Estado. Y en el Perú hay medios que han creado la visión de que el Estado es la peste negra. Y a mí que me cuenten qué país se ha desarrollado o diversificado sin Estado. El único caso sería el Perú. No existe en la historia un país que se haya desarrollado sin Estado intervencionista, directamente. Dadas esas condiciones, mi pregunta es, ¿cómo crear burocracias técnicas para crear políticas de empleo de tal manera, empleo formal, de tal manera de que la gente entre en la vida normal, en la vía legal, en la vía de la comunidad política, que nos reconozcamos miembros de una misma comunidad? ¿Y cómo es que se crean los cambios políticos de tal manera de crear instituciones que favorezcan la diversificación económica necesaria? Si no hay stakeholders para la educación, es porque los políticos no mandan a sus hijos a los colegios públicos. Si es que no hay una mayor capacidad de cubrir eficientemente la salud del popular, es porque las organizaciones populares están desmanteladas. Yo considero que hay una condición fundamental de los últimos 20 años, es que no hay sindicatos, las organizaciones populares de todo índole han desaparecido y los partidos políticos también. Para terminar, yo diría que
yo considero que este desarrollo que hemos tenido, milagroso, extraordinario, en parte, no digo que sea ninguna manera determinista, en parte se debe precisamente a que los actores sociales han desaparecido. Los antiguos actores sociales han desaparecido. Y mientras tanto hay un vacío total de carácter político en el que los tecnócratas y los empresarios llevan adelante el país de acuerdo a sus maneras de pensar y a sus intereses. Gracias, Julio. A ver, yo quería hacer un primer comentario que me vaya a llevar una pregunta, creo que está relacionada con lo que Julio ha planteado. En la primera parte del libro hay un análisis de lo que ha sido este proceso de reforma de los 90s y, digamos, los logros económicos que hemos vivido después. Yo recuerdo que cuando comencé a leer el libro pensé que esta parte la iba a leer muy rápidamente, y no fue así, porque en realidad una virtud que tiene el libro es que Piero y Pepe han logrado, te estoy diciendo Pepe, José con la confianza del caso, han logrado hacer un nivel yo creo que de desagregación de las cifras macro que solemos mirar o escuchar, que permiten comprender aquello sobre lo que los politólogos, los sociólogos vienen llamando la atención hace tiempo. Es decir, creo que en el libro está el sustento económico, macro y micro, de por qué en Cajamarca hay protestas. Y eso creo que desde el punto de vista del debate público que hay en el país es muy importante, porque lo que ha salido pasar es que cuando han estallado problemas como el de Conga, la minería, etcétera, siempre la lectura ha sido, hay grupos políticos interesados en que esto no funcione. Cuando miran las variables, de la productividad, la calidad del empleo, la productividad desagregada comparándola a diferentes departamentos y diferentes sectores, comprendes mucho más el porqué de las cosas, si quieren verlo de esa manera. Y yo creo que ese es un valor muy importante de este libro que puede ayudar a los economistas que han tenido que soler resistencia a tener una comprensión diferente de lo que ha pasado y viene pasando en el país en los últimos años, aproximarse un poco más a esos enfoques con un sustento económico. Ahora, claro, cuando uno mira de hoy hacia atrás lo que ha pasado en los 90 y en el 2000, claro, siempre es, digamos, esta frase siempre es, digamos, más sencillo ser general después de la guerra, ¿no es cierto? Porque claro, yo leía y decía, claro, yo también siendo crítico de muchas cosas que han pasado, imaginaba que en los 90, en los cuales se hicieron las reformas sobre la marcha, era mucho más difícil ser consciente de los problemas que traía consigo. Si eso le sumamos que en realidad los objetivos políticos del régimen eran no necesariamente cambiar el país, sino sostenerse, la corrupción, etcétera, era mucho más difícil que se produjesen cambios importantes. Ahora, a mí lo que sí me ha llamado la atención es que del 2001 en adelante, cuando se recupera la democracia, sí haya mantenido esta resistencia a ver lo que estaba pasando en el país, a ver lo que Piero y Pepe han logrado desagregar a nivel económico y a ver lo que los politólogos y sociólogos estaban planteando como los problemas no resueltos del país. Estas diferencias entre regiones en productividad, en calidad del empleo, en la distribución del ingreso, de oportunidades. Estamos en el año 2013. Hemos tenido que pasar por 2 sustos electorales para caer en cuenta de que existían estos problemas. Y a mí me queda la duda, y esta es una pregunta para todos, de si ahora, ustedes hablan del tema de los grupos de interés, que son los que finalmente determinan o han determinado las políticas económicas que se han seguido en el país. Yo creo que está claro que en el Perú ha habido sobre todo un liderazgo de la clase empresarial. El tema educación se pone en la agenda del país cuando el sector empresarial decide ponerlo en la agenda. Hasta ese momento, es decir, cuando el sector empresarial se da cuenta que la mano de obra comienza a estar que la mano de obra calificada es escasa, se pone en la agenda pública. Hasta ese momento el tema de educación no existía. Entonces, mi pregunta es,
Julio ha planteado la idea pues, de que tiene que haber un contrapeso también, ¿no? Que no solamente la clase empresarial es la que tiene que marcar, digamos, digamos las presiones para hacer cambios. Pero como yo creo que eso no va a pasar en el corto plazo, mi pregunta o mi duda es si ustedes creen que en realidad de la clase empresarial hoy en día, los líderes de opinión que forman parte, si quieren, del establishment o de los que han defendido el modelo todo este tiempo y no han querido ver más allá de los logros macro, están más preparados para aproximarse a lo que en verdad está pasando en el país. Este libro ayuda mucho el hecho que dos economistas como ustedes, que de alguna manera están, mejor dicho, que creen firmemente en el lo plantean en el libro ayuda. Lo que no me queda claro es que si esa resistencia que se ha vivido en los últimos 10 años para ver que se requiere un Estado un poquito más interventor, no estamos hablando de un Estado a la cubana, pero en el Perú cada vez que se menciona que el Estado puede hacer algo, es terrible. Yo recuerdo cuando Toledo lanzó el programa Juntos, el año, no sé, habrá sido 2003, si ustedes revisan los medios de comunicación del 2003, era el fin del mundo. Es decir, se iba a comenzar a regalar dinero, el populismo, el retorno del populismo, era una desgracia. Y todavía ahora, como se habla de tener políticas industriales, etcétera, surgen estos sectores que le tienen temor o que siempre relacionan cualquier intervención del Estado Mayor a la que hay hoy en día y la llevan a Velasco, el estatismo, el fracaso de los 80 con García, etcétera. ¿Estamos preparados para tener un punto medio, una mirada mucho más equilibrada de la realidad? ¿Uso esto? A ver, gracias David, gracias don Julio. Yo diría que sí, de alguna manera un poco más preparados. Yo creo que cuando estábamos escribiendo este libro teníamos la duda si venía o muy temprano o muy tarde. Muy temprano es si empezamos a decir cosas un poco más críticas del modelo, podría haber mucha resistencia y eso no hemos notado tanto. Yo creo que más bien, yo veo un poquito más de avidez. Parte es la coyuntura económica, creo que la desaceleración de la primera mitad de este año como consecuencia en alguna medida de la caída de los precios de materias primas, le ha ayudado a recordar a la gente de la dependencia grande que tenemos todavía de materias primas. Pero también creo que está llegando el momento en el cual los economistas, que de alguna manera nos hemos visto en algunos casos en la necesidad de defender el modelo, digamos, defender ciertos principios ante el miedo de la alternativa, que ya creo que los economistas estamos dando cuenta que hay que empezar que el mayor riesgo es no hacer nada. Antes era el riesgo, no arriesguemos lo ganado. El mayor riesgo es no hacer nada, porque si no hacemos nada es casi inevitable que nos estanquemos, porque como don Julio dice, Perú sería el primer caso histórico de un país que se ha desarrollado sin un Estado fuerte, que es distinto que un Estado con empresas públicas. Un Estado fuerte sin un Estado eficiente, con burocracia, ¿no? Como en Japón, como en Corea, como de alguna manera en Chile mismo, el más cercano, ¿no? No estamos hablando de un Estado, pues, grasoso y gordo, ni mucho menos, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación un poco distinta, ¿no? Entonces yo sí diría que hay un poco más, el terreno está un poco más fértil para empezar a pensar en eso. Yo creo que el sector privado, y eso es algo, hemos estado esta semana en los medios, y es algo que tenemos que repetir, y bueno, acá hay mucha gente del sector privado. El sector privado, lo que pasa es que hay a veces ideas comunes que se repiten, ¿no? Y no, algunos formadores de opinión dicen cosas y la gente repite muchas veces, se vuelven ya verdades aceptadas, cuando no realmente son verdad. El Estado no es el enemigo, o sea, mucha gente en el sector privado pensaba hasta cierto punto, y algunas sigue pensando, es que nos dejen trabajar, ¿no? En realidad lo que tenemos que hacer es que el Estado es un socio del sector privado, el Estado tiene que trabajar con el sector privado, los dos juntos, no es competencia y menos aún pues es posible el desarrollo sin el Estado. Entonces creo que ese chip el sector privado tiene que empezar a cambiar. Entonces, tenemos que hablar de un Estado que te complementa, ¿no? Hasta cierto punto, tú puedes llegar hasta cierto punto sin el Estado, pero como estamos viendo en el tema de inversiones, ¿no? Necesitas que alguien te ayude a facilitar las inversiones, ¿no? El tema de la educación es un caso, hubo este CAE ejecutivo, de CAE de educación,
Y algunos comentarios eran, el sector privado va a sacar adelante la educación en el Perú. Eso no va a pasar. Son efectos, ¿no? Algunos amigos acá han estado en Enseña Perú hace un par de días. El Estado, estas organizaciones privadas llegan hasta cierto punto, pero no pueden tener el nivel, la magnitud del impacto que podría tener una política educativa realmente generada a través del Estado. Al comentario de la burocracia, yo creo que esto es fundamental. Cuando empezamos a pensar, Pepe, ¿cómo solucionamos este problema? Porque ya estamos cansados de estas recetas, digamos, que suenan, hay que fortalecer la institucionalidad. Y eso no te da ninguna, ¿no? Si pasas a estar en el gobierno, no puedes hacer nada diciendo hay que fortalecer la institucionalidad, no significa mucho. Entonces empezamos a pensar, ¿por qué pasa lo de la educación? ¿No? Y claramente el análisis, la conclusión es que no le importa la educación a los que importan. La mayoría de personas que influyen en el policy making en el Perú tienen su educación en muy buenos colegios privados, pues, que no sufren los problemas de la mala educación pública. A niveles más bajos, los niños, los padres de esos niños que están recibiendo educación paupérrima no se dan cuenta realmente que están siendo de alguna manera, digamos, están gastando su plata de manera mal, invirtiéndolo pues en malas, en escuelas privadas que no tienen mejor calidad que las escuelas públicas. A nivel muy bajo, las encuestas censales te muestran que el nivel de educación entre la privada y la pública pues es igual. No hay gran mejora. Este es un negocio, en algunos casos hasta estafas. Entonces, creo que, ¿cómo solucionas ese problema? Y nosotros dijimos, bueno, en realidad lo que nos falta en educación es, falta un diagnóstico. Falta saber qué hacer. Después ya va a haber el problema de pelearse con el SUTEP y todos los grupos de interés. Pero formar una burocracia como la que hay en el BCR, ¿no? que hubiera varios Jorges Estrellas, digamos, en el Ministerio de Educación, sería pues un gran avance que no tendría un mayor costo. El costo financiero pues es mínimo y no habría mucha oposición política. ¿Quién se va a oponer a que haya burocracias técnicas fuertes, digamos, especializadas con economía, como ha ocurrido en el MIDIS, digamos, que empiecen a pensar en un diagnóstico que de ahí nos lleve a tener un diseño y implementación de políticas? En la parte de la implementación de las políticas educativas, posiblemente ahí sí habría oposiciones, pero podemos comenzar, digamos, de las partes en las cuales las oposiciones van a ser bastante menores. En el caso de la racionalización del gasto público que habla Pepe, simplemente ya hay menos plata que antes, ¿no? Ya no va a crecer el dinero tanto como ha crecido en los últimos 10 años. Hay que empezar a financiar nuestras apuestas sin comprometer la parte fiscal, hay que empezar a asignar de manera más eficiente. Como ha habido dinero, pues todo el mundo sabe, cuando sobra el dinero, pues uno gasta sin estar preocupado tanto. Ahora va a haber menos dinero, hay que empezar a tomar decisiones explícitas y hay mecanismos a los cuales se puede hacer. En el MEF existe el presupuesto por resultados que tiene que ser repotenciado porque en la situación actual no llega a lograr sus objetivos, pero es algo que tiene que ser repotenciado para empezar a trabajar en la eficiencia del gasto público. Pero en esencia, yo creo que estamos casi en ese periodo intermedio en que no estamos viniendo demasiado temprano, en el cual estamos diciendo algo que va a ser muy rechazado, ni demasiado tarde que estamos diciendo algo que ya dijo todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido la coyuntura un poquito nos está ayudando. ¿Qué quieres añadir? Sí, efectivamente yo creo que este es un tiempo donde hay una mayor receptividad, ¿no?, a las ideas. Es un buen momento para discutir, para ver el país en la siguiente década. Y yo quería llamar la atención sobre dos temas. En realidad, hoy día, la agenda de política es más complicada, de política económica. El ministro de Economía, por ejemplo, crece, digamos, más que la economía peruana crece más que otras economías de la región. Hay una inflación baja, tiene un excelente manejo fiscal, ¿no? Sin embargo, al ministro de Economía se le pide más. O sea, hace lo mismo que los ministros anteriores, pero hoy día claramente parece que no es suficiente, ¿no? Esto nos da una idea de que hoy día tenemos una agenda más complicada.
pero al mismo tiempo tenemos más debilidades burocráticas, ¿no? A lo largo de la última década, la burocracia se ha debilitado por la propia mejora de las condiciones en el sector privado. La burocracia se ha debilitado por una mayor injerencia política en el proceso de diseño e implementación de políticas económicas, y eso ocurre cada vez que hay booms de recursos naturales, ¿no? Esto también se ha generado por una política de empleo bastante inadecuada en el sector público. Entonces, de un lado tenemos una agenda más complicada y de otro lado tenemos menos capacidades. Entonces, esto de acá es importante porque, si bien es cierto, hay una mayor receptividad a las ideas, es importante tener una aproximación incremental en la política económica. Es decir, ir identificando, ¿no?, las cosas que son positivas, que son buenas, y las cosas donde más bien hay que actuar, ¿no? De esta manera vamos siendo eficientes en mantener lo que nos ha servido y mucho, y de la misma manera vamos creando nuevas fuentes de crecimiento. Con respecto al tema institucional, efectivamente los economistas hemos aprendido o nos hemos metido en esto en las últimas décadas. Hace menos de 20 años, hace 15 años, en la Universidad de California, el profesor de Vries decía lo siguiente, ¿no? Decía, para que haya habido revolución industrial, tuvo que haber una revolución agrícola en algún lado, previamente. Porque solamente el crecimiento en la productividad del agro en algún lugar del mundo permitía la aparición de ciudades grandes y la posibilidad de tener especialización y de aprovechar economías de escala. O sea, previo a la industrialización se tuvo que dar un proceso de crecimiento de la productividad en el agro. Y ese proceso efectivamente ocurrió, y ocurrió por una serie de innovaciones tecnológicas, innovaciones también en las organizaciones, en qué tantas veces se usaba la tierra al año, etc. Pero una cosa que impresionaba a Jan de Vries era lo siguiente. En Europa, sitios que distaban menos de 120 kilómetros tardaban más de 100 años en incorporar innovaciones. Por ejemplo, si en Cañete había innovaciones, ¿no?, Lima las adoptaba 100 años después. Entonces la pregunta era ¿por qué?, ¿no? Y entonces este tema institucional aparecía, ¿no? El tema de las visiones, el tema de los intereses, etc. Años después, Acemoglu y Robinson, Johnson y otros coautores, ¿no?, explotaron estas ideas en un proyecto de investigación que ha dado enormes frutos. Pero entonces sí, hemos llegado un poco tarde a la discusión, pero creo que lo importante es que hoy día se puede entender mejor los espacios que deja la institucionalidad para actuar, ¿no? Como comentaba Piero, no es un tema de ir y enfrentar la institucionalidad. La institucionalidad es una variable de Estado, no es una variable de control. No se puede cambiar, ¿no? Cambia muy lentamente en el tiempo, como el stock de capital, ¿no?, de una economía. Entonces, la estrategia es aprovechar los espacios que deja el funcionamiento político. Y no siempre hay vacíos. En la mayoría de casos, más bien hay agendas múltiples, ¿no? La desaparición de algunos actores es reemplazada por la aparición de nuevos actores. Entonces, el problema de agencia común de múltiples principales es un problema bastante general en la economía, ¿no? Y el tema es cómo debemos enfrentar, ¿no?, ese problema. Es un poco parte de la propuesta, ¿no? Julio, quisiera tu comentario sobre este punto que les planteé, y voy a incidir en él porque está planteado en el libro. De hecho, cuando se analiza el por qué estos logros macroeconómicos no han logrado, digamos, no se ha focalizado también la mirada en estos indicadores o pilares del bienestar que mencionaba Piero en su exposición, se analiza el tema de la concepción inicial del modelo, pero también esta resistencia de los grupos de interés a que se modifiquen ciertos
ciertas variables, comportamientos del modelo, ya sea por temor o por interés a que sus intereses sean tocados. Entonces, yo soy también optimista, creo que algo está cambiando. No tanto, o sea, digo, no soy tan optimista. En el CADE por la educación, que ha sido hace 3 o 4 meses, en una de las mesas principales sobre cómo cambiar la educación, el argumento no voy a mencionar nombres de algunos líderes de opinión que tienen columnas de opinión en medios de comunicación, era que la educación privada iba a cambiar el país y que ya lo estaba haciendo. Y felizmente en esa mesa estaba Ricardo Cuenca del IEP y presentó este estudio que yo ya lo he mencionado antes, pero creo que es bueno comentarlo, es este estudio comparativo, ha agarrado todas las escuelas de Lima, comparando los resultados de las pruebas PISA en matemática y en lenguaje, para ver si en realidad la escuela privada es mejor que la pública. Y le mostró los resultados y lo que él encuentra es que no es cierto, que cuando uno mira los distritos más ricos de Lima, la distancia en lo que es comprensión lectora, digamos, hay una distancia, los colegios privados son mejores. Cuando uno ve matemática, la distancia se acorta mucho, diríamos que es casi igual. Y cuando lleva uno bajando hacia los sectores de menos ingresos de Lima, lo que uno encuentra es que en comprensión lectora la educación pública es igual y que en matemática la educación pública puede ser mejor que la privada. Y yo no creo que, por ejemplo, la clase dirigencial en el Perú tenga eso en mente. Yo creo que la idea es la educación privada el sector privado, la educación privada va a transformar el país. Yo estaba en una reunión hace poco justamente convocada por Enseña Perú y me quedé impresionado que en parte del debate había posiciones que decían, oye, no, el Estado no va a poder cambiar esto, nosotros lo vamos a hacer. O sea, comenzamos a trabajar. Y yo decía, pero es que eso es un poco ingenuo. O sea, en ningún país del mundo, o sea, seríamos el primer país del mundo cuyo sistema educativo se transforma simplemente porque el sector privado logra hacerlo. Entonces, Julio, quisiera tu mirada sobre si tú crees que, digamos, la clase dirigencial, quienes tienen el mayor peso de opinión y de determinación en lo que son las políticas públicas en el país, son ahora más de cambios que habría que hacer en la política económica en general. Bueno, desde el momento que en la Universidad del Pacífico se presenta un libro en que la tiranía de la economía política está presente, yo creo que ya es un cambio significativo. Y yo lo que querría decir fundamentalmente es que los economistas deberían estudiar un poco más de historia y deberían juntarse con las otras ciencias sociales, porque de lo contrario corremos el riesgo de que lleguen a decir lo que una agencia de evaluación económica dijo hace poco en el Wall Street Journal. Decía que markets don't like politics because it involves humans. Bueno, esto no es broma. Y lo dijo totalmente en serio. Yo lo que creo es que efectivamente hay que comenzar a pensar en gente que tiene intereses, que tiene valores, que tiene intereses en el sentido más amplio de la palabra. Puede ser intereses materiales, de ganar dinero, como intereses religiosos, como intereses ideológicos, etc. Entonces, que para considerar cambios institucionales uno tiene que ponerse a pensar no solamente en los stakeholders, sino en los against stakeholders o los non-stakeholders para poder evaluar las situaciones. Y esto lo podemos ver cuando uno examina el comportamiento del Estado. Uno se encuentra con grandes titulares a favor de una situación o acusando al Estado de un determinado comportamiento sin preguntar a los responsables por qué lo han hecho. Entonces uno se pone en duda y se pregunta cuál es el interés que hay detrás de esto en atacar a determinada dependencia estatal. Y uno puede imaginar que detrás de eso hay intereses por reemplazar a otras agencias, etcétera. Entonces yo lo que creo es que crear burocracias técnicas
tienen que ser multidisciplinarias, no podemos imaginar únicamente económicas, siendo muy importantes, obviamente, pero después no ser ingenuos en pensar que basta con una buena voluntad para hacer una burocracia técnica en el Ministerio del Interior, sin considerar los intereses de los policías, de los generales y de los coroneles y de los comandantes que están ahí, y de la oposición que van a tener en crear estos circuitos, o hacer una burocracia técnica en el Ministerio de Educación sin considerar los intereses de los dirigentes de la SUTEP o de la Iglesia o del sector privado. Entonces nos encontramos con una situación que en la democracia hay una competencia como debería ser en el mercado en el Perú, porque es otra historia para hablar sobre la competencia del mercado en el Perú, en la que hay múltiples actores en las que tienen diferentes posiciones y visiones. Y en el Perú, con motivo de las divisiones sociales mayúsculas que tenemos, las visiones son de mucha desconfianza. No hay que olvidarse que el Perú es el país más desconfiado del mundo según la escala de valores. Es decir, el país tiene determinadas particularidades que llaman la atención. Es el más desconfiado. El índice de victimización que hay en el Perú es mayor que México, Brasil y Venezuela. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta visión tan pesimista que hay en el país junto con un crecimiento económico extraordinario? Es decir, estas paradojas, estas contradicciones no son fáciles de manipular institucionalmente. Entonces, simplemente advertir cómo superar estas situaciones. Bueno, hay que estudiar caso por caso, pero tampoco es nada fácil, ¿no? Gracias, Julio. Quería ir a un tema ya más económico del libro. Además de las burocracias especializadas que ustedes mencionan que hay que desarrollar en la educación, en lo rural y en las actividades delictivas, bueno, también se habla de las políticas fiscal y monetaria. Hay un punto importante, creo yo, que es el tema de la creación de una dimensión regional en la política económica. Al inicio del libro hay todo un análisis interesante sobre esto que les mencionaba al comienzo, sobre productividad, calidad del empleo, distribución del ingreso, que llevan a plantear este punto, es decir, la necesidad de mirar específicamente a ciertas regiones y qué hacer en ellas. Ustedes ponen ejemplos, bueno, mencionan el tema de Pisco como un claro ejemplo de una región cercana a Lima en la cual no se pudo hacer nada, y cómo se pudo haber desarrollado un clúster turístico. Mencionan los problemas políticos y de capacidades. Yo creo que hay un problema de corrupción, además, muy fuerte, que además explica mucha de la problemática del país. Mismo, claro. Pero me quedé con la duda de saber qué más se puede hacer en términos de política económica para solucionar esos problemas específicos que uno puede encontrar en regiones, porque lo que finalmente están planteando es que más allá de estas políticas macro que se han planteado en estos últimos 20 años, es necesario tener una mirada a la problemática particular de cada región del país para ver qué tipo de solución se puede dar. Ahora, cuando hablamos de ese tipo de solución, ¿de qué campo de acción estamos hablando? En un momento se habla de que el Estado tiene que intervenir invirtiendo en ciertos campos. ¿En qué campos? Porque ese es el tipo de discusión en el país en el cual suelen estar las discrepancias. Déjame hacer un comentario y Pepe continúa. Creo que un tema fundamental relacionado a tu pregunta y para no perderlo es el hecho de, ok, dependemos de recursos naturales, ¿no? ¿Cómo diversificamos esta economía? Y hay una posición que es, bueno, hay que industrializar el país. Nosotros creemos que esa posición no necesariamente es correcta, es posiblemente incorrecta. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que la experiencia histórica, hablando de historia, es que los países que se han desarrollado se han industrializado, han logrado pasar trabajadores, digamos, de sectores poco productivos como la agricultura a sectores altamente productivos como la manufactura. El caso de la China que Pepe menciona. Entonces, la receta, el problema a veces de
es que el mundo ha cambiado. Ahora diferencia, pues ahora hay, digamos, cadenas de valor regionales, ¿no? Un iPhone, pues tiene $6 que se produce en China, tiene $6 de insumos chinos. El resto, pues, viene de Taiwán, Vietnam, y cada país tiene ventajas comparativas y se ensambla, ¿no? A final de cuentas se produce en China, pero con insumos muy pocos. La industrialización ha cambiado, ya uno no tiene que producir todo para industrializarse. Estamos completamente fuera de estos clústeres regionales, digamos. Hay uno alrededor de Alemania, con Polonia, la República Checa, los países europeos en general, Estados Unidos, con México, Canadá, y China, Japón. Tenemos 3 grandes grupos. Entonces, la industrialización en realidad es muy improbable en el Perú. Pero ¿cómo haces si logras traer nuevos sectores productivos, digamos, que te diversifican de la minería, sabiendo que la industrialización no es la solución, posiblemente no es la solución? Yo creo que tenemos que ver qué sectores tienen características similares a lo que antes era la manufactura. La manufactura te funcionaba cuando tenía otras características. ¿Qué sectores tienen las características que tenía la manufactura antes? Que son altamente productivos y te permiten hacer catch up con el resto del mundo rápidamente y llevar hacia el resto de la economía. Y ahí tenemos que empezar a ver el tema de los servicios. ¿Qué parte de los servicios pueden realmente tener las características que tenían antes el sector industrial, y así puedes diversificar alrededor de ellos? Pero en general, yo creo que el tema regional del que hablas está muy relacionado a ese tema, que es que hay que sofisticarnos. Hay que sofisticar la política económica. La política más, digamos, puramente macro, más a rajatabla, ya no es suficiente. No tenemos alternativa. Evidentemente, y el libro se la pasa hablando sobre los stakeholders y cómo los cambios que son óptimos para la sociedad, ¿no? No siempre se dan, porque hay perdedores y ganadores con todas las políticas, y algunas, pues, y los que se oponen a veces tienen más fuerza y logran perpetuar situaciones que son ineficientes para todos. Pero un mensaje, y de ahí Pepe seguramente va a querer hablar de la política regional en particular, es que no hay alternativa a sofisticar la política pensando en dimensiones distintas, las políticas económicas pensando en dimensiones distintas, y para ello necesitas un Estado fuerte. Porque ¿quién va a pensar esas cosas si no dentro del Estado? O sea, no debería haber alguien que dice, ok, Perú va repentinamente a ser productor de servicios de informática. No, lo que tienes que hacer es mejorar tus capacidades productivas, eso va con educación, salud, etcétera, y en conjunción con el sector privado, hacer algo como lo que hace Fundación Chile en Chile, ¿no? O sea, no tenemos que reinventar la pólvora. Ellos son los que trajeron el salmón, ¿no? Y la industria salmonera que ha sido tan exitosa. Entonces, empezar a ver qué sectores, ves el proceso de cost discovery, empieza a ver qué sectores podrían ser también industriales, pero no solamente industriales, son los sectores que te pueden ayudar a diversificar. Y utilizar el recurso, digamos, canalizar los recursos amplios de la economía hacia poder hacer más permanente el crecimiento, ¿no? A la mención de don Julio de la historia y cómo los economistas a veces no miramos la historia, recuerda uno cuando ve los artículos de Manuel Pardo alrededor de 1860, estudios de Jauja, y habla sobre cómo el país no puede, ¿no? Estamos en la época del boom del guano, ¿no? Lo que Basadre ha llamado la prosperidad falaz. Cómo el país no puede dejar pasar esta oportunidad histórica y utilizar los recursos del guano para construir ferrocarriles, ¿no? Y para empezar a integrar más el país. Bueno, se dejó pasar, fue muy tarde, etcétera, y evidentemente tenemos que pensar que no quisiéramos que algunos años más adelante estemos sentados y veamos que estamos repitiendo exactamente el mismo episodio. Sí, creo que efectivamente estuvimos mirando las fuentes de crecimiento que se habían, ¿no?, originado a comienzos de los 90, el acceso a insumos de mejor calidad a menor precio. Estuvimos mirando el tema de las reasignaciones entre sectores y al interior de los sectores, temas de ventaja comparativa, temas de heterogeneidad productiva.
estuvimos mirando la expansión de los servicios complementarios, el resurgimiento de la inversión minero-energética, que en la última década fue además impulsada por las cotizaciones, diversas fuentes de crecimiento que cada vez tienen efectos más pequeños, ¿no? Y entonces, conversando con Piero, efectivamente, mirábamos este tema de la creatividad, de tener políticas digamos, industriales, pero más en el sentido moderno, pero pensando también como un factor de compensación a esta expansión del sector no transable, ¿no? A esta necesidad de mejorar la productividad. Pero la creación de estas externalidades, y esa es la peculiaridad del libro, aparecen combinadas en la dimensión regional. ¿Por qué? Como Piero decía, hay que buscar nuevas fuentes de crecimiento. Una de esas es el ámbito regional. Lo que es un cuello de botella para un país, no necesariamente lo es para una región. Lo que es un problema en Cajamarca, una falta de un sistema vial interno, conflictividad, no es necesariamente lo mismo que se necesita en Junín. De repente, una mayor extensión en las tierras, ¿no? Entonces, la heterogeneidad de necesidades regionales es una fuente de crecimiento importantísima que se debe aprovechar en la siguiente década, ¿no? Pero una manera de no exponernos a los problemas del pasado es combinándola con esta dimensión de la política industrial moderna. Para eso también hay temas complementarios que en el libro de una manera, digamos, más global y compacta se presentan, que es, nosotros decíamos, se ha agotado un poco la agenda del 90. En el 90 queríamos crear seguridad jurídica para la inversión, ¿no? Queríamos reducir riesgos de expropiación. Hoy día, ¿cuáles son los riesgos más importantes para la inversión? De repente, las extorsiones que hay en las provincias a nuestros empresarios. Es un fenómeno que todavía no se escucha con la suficiente fuerza, pero es el gran problema que enfrentamos. Entonces, queremos ir al crecimiento regional, pero hay una enorme inseguridad. Entonces, se trata de crear externalidades tecnológicas, de coordinación, pero también seguro, ¿no?, resolver los temas de seguridad. Y por eso es que todo esto como que conversa, ¿no? Bien, se nos acabó el tiempo. Piero, Pepe, felicitaciones por el libro. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá. Esperemos que el libro ayude a abrir mucho más el debate que es necesario para que el Perú siga avanzando y para garantizar que el desarrollo en realidad se concrete. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a Piero Gessi, a José Gallardo, a Julio Kotler y a David Rivera, a todos ustedes por su asistencia. Que tengan buenos días. Pesimistas explícitamente sobre el Perú. Dicen que un país con institucionalidad extractiva como la peruana tiene muy pocas probabilidades de lograr el desarrollo. Entonces, nuestro análisis preliminar fue que en realidad el Perú, había estas 4 lecturas distintas del Perú, pero no eran excluyentes. El Perú era todo a la vez. Era un país con una macro espectacular, con otros indicadores digamos, no tan notables, más amplios, no tan notables, todavía poco diversificada y con serias restricciones a lograr el crecimiento dada la institucionalidad bastante pobre, ¿no? Entonces, así vamos con la idea de escribir el libro, tratar de
tratar de poner ideas, digamos, usando los avances de la economía, de la ciencia económica, en la medida de lo posible, y tratando de hacer algunas innovaciones también cuando era necesario. La siguiente etapa fue entonces tratar de explicar, digamos, hacer un diagnóstico con un médico, tratar de diagnosticar qué explica este desempeño desigual. Y llegamos a la conclusión que eran básicamente tres factores. Por un lado, el mismo modelo económico, que tenía grandísimas virtudes y ventajas, también tenía estos efectos no deseados. Cuando el Perú se inserta en la economía mundial alrededor del 90, era muy entendido el principio de ventaja comparativa y el hecho que éramos, pues, se pensaba que teníamos una abundancia relativa de mano de obra y que al insertarnos en el mundo Buenos días, bienvenidos a la Universidad del Pacífico y a la presentación del libro ¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo, de Piero Gessi y José Gallardo. Para dar inicio a este acto, me gustaría invitar a la doctora Cynthia Sanborn, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, para que nos dé las palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Para la Universidad del Pacífico, una institución que acaba de cumplir 50 años de labor formativa, pensar en el futuro del país es y siempre ha sido un objetivo prioritario. En 1962, la universidad fue fundada con la idea de formar líderes que pueden gestionar una economía y una sociedad en vías de modernización, entendida como modernización capitalista y democrática. Como sabemos, en los años 70 el Perú tomó otro camino, más aún en los 80 y en los 90, con una apertura radical de la economía y una concentración extrema del poder y la corrupción. La generación de empleo de calidad era bastante limitada. La distribución del ingreso en el país había mejorado, pero después de haberse deteriorado bastante, y la verdad cuando la medías bien, era todavía muy, muy alta. Y más importante aún, la desigualdad de accesos y oportunidades era mayúscula en el Perú. El Perú es uno de los países más desiguales en términos de oportunidades. No hay igualdad de oportunidades al comienzo. Ni mucho menos. En el ranking del Banco Mundial aparecía pues en el puesto 13, 14, 18 países, muy por debajo de países similares en términos de ingreso per cápita y más bien parecido a los países más pobres de Centroamérica, ¿no? Esto podría ayudar, pues esta lectura, estas dos tipos de variables, digamos, podría explicar lo que los politólogos llaman la paradoja la paradoja peruana, que es esa falta de sincronía entre una economía que va muy bien aparentemente y presidentes e instituciones políticas bastante desprestigiadas en general. Más aún, cuando hace como 3, 4 años vino Michael Porter al Perú y habló de que el país era un país poco diversificado, siguiendo trabajos de Ricardo Hausmann y Dani Rodri, que el país era poco diversificado y adicionalmente no se había transformado mucho, dependíamos todavía demasiado de las materias primas a pesar de del crecimiento notable. Y alrededor del año 2011-2012, se presenta el libro de desarrollo económico más importante de los últimos 50 años de Acemoglu y Robinson. Y ellos son muy... Costos muy altos en términos de la institucionalidad democrática y el desarrollo a largo plazo. En la última década hemos retornado a la democracia con un crecimiento económico extraordinario, dos factores claves para el desarrollo. Sin embargo, la tendencia a pensar que esto va a continuar para siempre o que los problemas que tenemos no se va a poder superar, son tendencias inaceptables para nosotros. El año pasado iniciamos una iniciativa para pensar en el Perú en largo plazo, cuando despertemos en 2062, Visiones de Perú en 50 años, una mirada multidisciplinaria y diversa sobre el Perú al futuro que queremos.
hoy compartimos con mucho gusto otra iniciativa que también viene preparándose a cocina lenta desde dos economistas muy reconocidas en el país y afuera. Miguel Ugaz hará la presentación formal de ellos, pero nos agrada mucho tener a ambos con nosotros presentando sus reflexiones sobre la situación actual y sobre todo qué podemos hacer con el Perú. Bienvenidos a todos y gracias por compartir con nosotros hoy día. Gracias, Cintia, por sus palabras. Ahora me gustaría invitar aquí al escenario a los dos autores, a Piero Gessi Solís, exdirector ejecutivo de Economía Global y Mercados Emergentes de Barclays Capital, y a José Gallardo Koo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director del Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, antes que nada, agradecer a la Universidad del Pacífico por haber liderado la publicación del libro, por haber organizado este seminario, y también a nuestros comentaristas, don Julio Kotler, David, y a todos ustedes por acompañarnos pues, a estas horas tempranas de la mañana. El libro se origina alrededor de las elecciones del 2011, como dijo Cintia. En ese momento, los dos candidatos que ex ante tenían un mayor riesgo son los que pasan a la segunda vuelta, a pesar de haber otros candidatos pues, con bastante credibilidad y experiencia de gobierno. Fue una campanada de alerta para nosotros, ¿no? Por un lado, la macroeconomía venía, el Perú era casi un cuasi milagro económico, la macroeconomía venía espectacular, uno de los crecimientos más altos del mundo. En algunos años el Perú es, después de China e India, el país que más crece, la inflación más baja de América Latina, unos ratios fiscales impresionantes, grado de inversión, todo muy bien. Entonces empezamos a ver que había tal vez algo que la macro pura, la macro más visible, no capturaba plenamente. Entonces Pepe y yo empezamos a ver alrededor de esa época qué otras variables económicas no están capturadas por la macro. Y empezamos a ver variables como la productividad, el empleo, la desigualdad, que son lo que los economistas llaman los pilares del bienestar. Y nos dimos cuenta que en esas variables ya las cosas no estaban tan bien. Mientras que en la macro posiblemente teníamos 18, en los pilares del bienestar teníamos, digamos, 12. La productividad era heterogénea y baja en amplios segmentos, la calidad